Saludos, gracias por estar una vez más con nosotros aquí en Cuba, Encuentro con la Memoria. Un trabajo del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. En esta ocasión vamos a abordar un hecho particularmente lamentable: el asesinato de 4 jóvenes en la ciudad de Santi Espíritus, específicamente en el Hotel El Perla de Cuba. Esto se produjo en un ambiente represivo que caracterizaba a esa ciudad, a todo el país. Pero como vamos a hablar específicamente de los sucesos del 23 de febrero de 1963, nos vamos a enfocar con lo que ocurría en Santi Espíritus, la base más importante operativa de respaldo y apoyo a los grupos guerrilleros que operaban en las montañas del Escambray. Recordemos también que el año 1963, la historia de la oposición cubana lo recoge como el año del cuero duro, el año más cruento, más difícil de la oposición y que en cierta medida fue definitivo para la sobrevivencia de la lucha armada contra la dictadura de la dinastía de los hermanos Castro. Pascual Cuéllar, que nos acompaña en esta ocasión, al igual que Leonardo Rodríguez, conocido como Potillanes, y Arturo Mendijutilla, nos van a relatar sus experiencias de ese mediodía de febrero en la ciudad de Santi Espíritus. Pascual, ¿qué nos puedes decir del Hotel El Perla de Cuba? ¿Cómo era? Cuéntanos. El Hotel Perla de Cuba era el hotel más importante de Santi Espíritus. Tenía unos portales amplios donde había mesas y sillas y la gente normalmente iba a ir a desayunar, iba a ir a sentarse a tomar café. En ese lugar acostumbrábamos a visitar un grupo de muchachos jóvenes que íbamos allí a sentarnos allí, a hablar, a comunicarnos entre nosotros. Y realmente lo que estábamos era ejerciendo el derecho de libremente ir a donde quisiéramos y hablar lo que quisiéramos. Pero eso, aunque entre comillas era legal, no era bien visto por la dictadura. O sea, la dictadura veía aquello como algo que les molestaba y que ellos consideraron que tenían que ponerle fin de alguna manera. Ese fin fue un crimen horrendo, ocurrido, como tú dijiste, el 23 de febrero de 1963, cuando un miliciano de la dictadura se apareció allí. Estaba un grupo de muchachos, cerca de 15 o 20 muchachos allí, platicando allí, y el miliciano sacó una metralleta y empezó a disparar indiscriminadamente. El resultado fue 4 jóvenes, casi adolescentes todavía, vilmente asesinados allí, y aproximadamente 10 heridos. Y no hubo más tragedia, porque algunos aprovecharon el cambio que él hizo del peine de la metralleta cuando terminó con un peine, y en lo que él cambiaba el otro, algunos pudieron correr y quizás salvar su vida. Eso quedó en la memoria de la ciudad. Incluso negaron el derecho que los familiares y amigos pudieran asistir al funeral y al entierro. Bloquearon todas las calles, no permitieron absolutamente que nadie... ¿Tú estabas en la ciudad ese mismo día? Yo estaba en la ciudad ese mismo día. Yo no estaba allí sentado, porque a esa hora yo estaba trabajando. Cuando yo llegué allí, una hora después del suceso, fue cuando yo me enteré de cuántos amigos míos habían sido masacrados allí, cuántos amigos míos habían
habían sido heridos allí. Después de eso, nosotros consideramos que debíamos seguir nuestra vida, que no podíamos secuestrarnos, autosecuestrarnos en nuestras casas, e intentamos seguir una vida normal. Ya no esas reuniones, porque entonces quitaron las mesas y las sillas, las quitaron de allí y se quedó ¿Ese hotel todavía no estaba intervenido? Ese hotel no estaba intervenido todavía. Todavía era propiedad privada. Todavía era y aún así, sin estar intervenido, el gobierno determinó cambiar la estructura del hotel y quitar mesas y sillas. Yo no sé si fue el gobierno o fue una decisión del dueño de quitar todo. Aquellos días desaparecieron, eso desapareció. No había donde sentarse. No había donde sentarse, ya quitaron la posibilidad, aunque lo hacíamos de pie. Si ustedes siguieron yendo allí, se reunían de pie allí. De todas maneras, nosotros ya los grupos no eran tan numerosos, pero siempre un grupo de muchachos íbamos allí, nos parábamos en los portales aquellos, entrábamos y salíamos del hotel. Pascual, realmente es una historia que estoy convencido que nos va a conmover a todos profundamente. Yo estaba en Santa Clara ese día y recuerdo a dos grandes amigos de Cabaiguán, pero que estudiaban en el Instituto de Santi Espíritu, Pedro Álvarez Triana y Aquilino Álvarez Triana, y ambos recientemente fallecidos. Y ellos dos fueron los que me contaron lo de la masacre del Hotel El Perla de Cuba. Gracias, Pascual Cuéllar. Nosotros seguimos con ustedes, con dos nuevos entrevistados, Leonardo Rodríguez, Poti Llanes y Arturo Mendijutía. Regresamos. De nuevo en Cuba, encuentro con la memoria del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Conversábamos hace unos minutos con Pascual Cuéllar, ex prisionero político cubano, sobre los acontecimientos del Hotel El Perla de Cuba en la ciudad de Santi Espíritus. Pero ahora tenemos la oportunidad, el privilegio de poder conversar sobre los acontecimientos de ese 23 de febrero de 1963 con dos sobrevivientes. Y digo sobrevivientes porque nuestros invitados fueron heridos. Uno a sedal en un costado de su cuerpo, el otro fue herido en el pecho. Como les prometimos en el segmento anterior, me acompañan Leonardo Rodríguez, Poti Llanes, y también Arturo Mendijutía. Ambos estaban, repito, en el Hotel El Perla de Cuba en Santi Espíritus el 23 de febrero de 1963. ¿Cuál era el ambiente de la ciudad de Santi Espíritus cuando esto ocurrió, Arturo? Mira, acuérdate que Santi Espíritu está localizada en lo que era muy cerca de la zona del Escambray, junto con Trinidad, Santa Clara, Placetas, Cabaiguán y Fomento, que era un foco. Y entonces en Santi Espíritu había una situación muy difícil, sobre todo para nosotros la gente jóvenes, que, por ejemplo, yo no estaba estudiando porque mi familia se iba del país y quedó todo interrumpido por la crisis de octubre, de los misiles. La crisis de los misiles. Entonces, era muy difícil porque habían unos grupos que salían realmente a atacarnos por la noche, si en el cine, en la iglesia. Turbas, turbas le llamaban así mismo. Turbas castristas. Así mismo. Recuerdo que hubo un problema muy grande en una procesión en Santi Espíritu, que muchas personas tuvieron que quedarse en la iglesia de la Caridad por la noche porque sencillamente no podían salir. Y ese era el ambiente que se vivía. También, producto de la política del país, parece que ellos querían amedrentar, tenían mucho interés en amedrentar a la gente que no estaba en el monte alzado, estábamos en la ciudad. Y entonces, claro, la juventud era el foco de ese amedrentamiento. Te decía que yo no estaba estudiando, no estaba trabajando, no había dónde divertirse. Lo que ellos decían, un lumpen.
Era un lumpen. Era un lumpen, claro. Nos decían los lumpen, los gusanos, los bitongos. Tú sabes que es importante, y perdona que te interrumpa, Arturo, que recuerdes esto, porque lamentablemente hay un sector del pueblo cubano que cree que los mítines de repudio y los ataques en masa de estas turbas se originaron en el año 1980, cuando el tristemente famoso éxodo del Mariel. No, desde el año 1959 empezaron los ataques de estas turbas divinas, como algunos le llaman, contra aquellas personas que no demostraban una militancia, una participación, un compromiso con la dictadura. Y yo recuerdo, porque visitaba mucho a Santi Espíritus, que Santi Espíritus era quizás, y al igual que la ciudad de Placeta, que no la podemos olvidar, eran dos de los puntos donde las turbas castristas eran más activas y más abusivas, porque contaban con el apoyo de las autoridades. O sea, detenían a aquellas personas que no estaban con el gobierno, pero los que provocaban el incidente, los que cometían los abusos, esos no eran detenidos, esos seguían sueltos. Efectivamente, mira, te voy a contar una anécdota. Era muy usual que esas turbas, por ejemplo, en los cines, el cine de Santi Espíritu, el teatro principal era privado todavía. Entonces, si ponían una película americana, se metían las turbas allí y amedrentaban y amenazaban. Incluso había un amigo de nosotros que le decíamos Malanga. Él se llama... yo lo conocí. Rodríguez. Yo conocí a Malanga. Sí, estuvo preso. Estuvo preso muchos años, una excelente persona. Una excelente persona, un muchacho valiente. Y cuando esa turba entró al teatro principal, que yo estaba allí con mi noviecita y estaba mi hermano Manolo también, pero se enfocaron en Orlando, no recuerdo el apellido. Rodríguez. Orlando Rodríguez. Y entonces se fueron allá a pelear con él porque él era bravo, y entonces eso nos dio chance a nosotros a salir del cine, porque era la escapatoria que había. A él le pegaron y después se lo llevaron preso. Imagínate cuál era el delito que era la práctica sistemática de la dictadura. Bueno, mira, no se podía poner música americana. No se podía en las fiestas de 15, eso se acabaron, se perseguían las fiestas de 15, todo lo que fuera música extranjera. ¿Tú te acuerdas que hasta se prohibió el cine mexicano? Una cosa que los cubanos han olvidado. En Cuba, la mayoría de las personas que no podían leer muy rápido veían cine mexicano. Y eso se prohibió. No, y otra cosa que no se puede olvidar, la religión. Exactamente. ¿Cómo era el ambiente religioso en Santi Espíritu? No, mira, no se podía repicar. Las campanas de la iglesia fueron apagadas. Los muchachos que iban a la iglesia tenían problemas en la escuela. Sí, más adelante de eso, pero también si tú eras católico, estabas tachado para ir a la universidad. Y también por esa época a mí me expulsaron, me tuve que ir porque me hicieron un acto de repudio en el Instituto de Santi Espíritu. Entonces ya cuando en el año 63, que yo te decía que habíamos estado presentados para salir del país, no teníamos a dónde ir. No teníamos qué hacer en Santi Espíritu, nos perseguían y por esos días... ¿Qué edad tenías cuando eso, Arturo? 19 años. Tenía 19 años recién cumplidos, y por esos días parece que ellos querían controlar. Ya tenían controlado, porque acuérdate que de Santi Espíritu era el comandante Osvaldo Ramírez. Tomasito Sangil era de Santi Espíritu también, que ya habían matado a Osvaldo Ramírez, y Tomasito Sangil pues andaba... escapando como podía. Hay que recordar, estás hablando de dos héroes de la lucha contra la dictadura. Osvaldo Ramírez y Tomás Sangil fueron dos jefes supremos del Escambray en la lucha contra el régimen totalitario. Tomás Sangil murió en combate. Osvaldo Ramírez murió después de haber sostenido un combate con las fuerzas de la dictadura, en lo que algunos califican un tiro milagroso, porque ya él se había alejado de la zona de combate junto con sus hombres, los que habían sobrevivido, y le dispararon y le hicieron blanco en la cabeza y falleció al instante, según nos han contado. Pero es importante que evoques esas dos figuras tan importantes de este proceso de confrontación contra la dictadura. Leonardo, tu experiencia previa a los acontecimientos del 23 de febrero, ¿qué nos puedes decir de las vivencias en Santi Espíritus y por qué ustedes seleccionaban el Perla de Cuba
para reunirse, para sostener? ¿Y de qué hablaban allí? ¿Solo hablaban de política o hablaban de otros temas? No, era muy, muy ameno allí entre los jóvenes de la edad que teníamos en ese momento. Como digo, yo tenía 17 años. Y entonces nunca se me olvidará que la noticia de la semana era la muerte de Benny Moré, que había sido el 19 de febrero. Estos acontecimientos fueron el 23 y sábado. Entonces, el día de la semana, ¿sabes? Eso había ocurrido. Y entonces era el comentario de lo que conversaban los jóvenes allí. Éramos totalmente inocentes Pero no nadie se metió con nadie. Después el gobierno rodó la bola, ¿no? Entre cuando estaban velando eso, que yo me pude enterar, yo estaba herido grave en el hospital. De que se habían metido, de que habían choteado al hombre de allí porque él era miliciano y le decían un apodo, que el apodo era la lechuza. Yo no vi nada de eso, ni nadie choteando a nadie, ni nada de eso. Sencillamente, y el hombre me doy cuenta cuando eso está ocurriendo, cuando empiezo a sentir los disparos, que me viro doy una vuelta para ver lo que era, y en ese momento recibo el disparo que me tumbó. Me tumbó al suelo y arrastrándome. Cuando él va a hacer el cambio del cargador que tira al suelo el peine, yo pienso que se le cayó el arma, que es un loco. Y ahí es cuando intento pararme herido, lo logro, y es cuando me da tiempo a arrancar, a correr, que corrí para adentro del hotel. Y me refugié allí, traté de refugiarme en la cocina. Entré para adentro, allí donde estaba, y seguía sintiendo los disparos. Herido hasta que aquello pasó, y ahí me vino. ¿La policía no llegó? No, allí no llegó a nadie. Ya yo, cuando me recuperé de aquello, me dio como un vaído, pero era joven y herido. Veo que ya empieza a salir la gente. Hubo un espacio de haber sido que estaba medio atontado, ¿no?, del disparo. Y entonces ya cuando yo hubo un espacio que salgo caminando del hotel, me dije, mira, este está herido. Ya habían que habían recogido, y en un carro allí nos llevaron al hospital. Nos montaron al hospital. Pero muchos los heridos. Que fueron 4 muertos. Fueron 9 heridos, 9 o 10 heridos, exactamente, sí. Y entonces, bueno, aquello era una cosa tremenda ahí en el hospital, corriendo los enfermos. Bueno, muy rápido, y nos iban sacando para el salón de operaciones de acuerdo a los disparos más graves. Había quien tenía disparos en las manos, por poner la mano, eso, y los muertos no sabíamos quién. Yo no sabía quién había muerto, ni quién en aquel momento. Eso me enteré. A mí hubo que operarme de urgencia. El disparo mío fue aquí en el lado derecho del pecho, aquí, con salida por la cadera izquierda. Recorrió la bala a la salida izquierda, que tuvo un tinte. ¿Conocieron qué arma llevaba el individuo? Sí, era un arma que era una metralleta checa. Dicen que era de la Segunda Guerra Mundial, creo. Sí, un cargador bastante grande. Sí, bastante grande, parecía a la UCI. Sí, muy parecía a la UCI. Y tiraba muy rápido, era un arma. Ese fue de 9 milímetros, y un arma de una. Y bueno, esos hechos fueron tremendos. Eso después quedó. Bueno, en mi caso quedó, que yo creo que el de todo el mundo, que yo sentí un ruido grande en la calle y creía que estaban tirando tiros. A mí eso fue un trauma que me quedó por años, claro. Regresemos, Arturo, a ese día, 23 de febrero, estaban conversando. ¿Cómo empezó el incidente? ¿Los tomó de sorpresa a ti también, al igual que a Poti? Yo estaba sentado, eran como sentados contra la pared y algunos en las mesitas. Yo posiblemente fuera el último y al lado de la puerta. Yo pensé que estaban bajando las puertas esas. De Santa María, como Santa María, o de rotatorias de esas que hacían un ruido. Pero eso fue una fracción de segundo. En ese momento me tiré al suelo y me arrastré hasta el fondo del hotel. El hotel no tenía salida por detrás. Es decir, que nos quedamos en la cocina esperando que ¿Ya estabas herido ya? Sí, pero yo no me di cuenta. Yo no me di cuenta que estaba en una herida sedal en la cadera derecha, pues yo no me di cuenta. Entonces, cuando cesaron los tiros, pues bueno, fuimos lo más arriesgados. No sabía de que había muerto nada. Yo no sabía nada, y yo salí de ahí a poner distancia porque quería llegar a mi casa, porque pensaba que en mi casa estarían asustados. En mi casa no sabían lo que había pasado.
Y otra cosa que te quería decir era que lo dijo Poti, el mismo gobierno se dio a la tarea de decir que nosotros o alguien de allí había ofendido al hombre que disparó. Ustedes habían provocado y que ustedes eran los culpables. Exactamente, eso es absolutamente mentira. Ni oí a nadie, ni lo vi tirar, porque cuando miré hacia allá, ya la gente corría, estaban de pie y yo me tiré al suelo, como les conté. Otra cosa era que unos días antes, Armando Acosta, Manolo Regueiro se llamaba el de Lirra, y un agitador que había ahí que nos había expulsado del instituto, Omar García, dieron un meeting allí mismo frente al hotel en el parque y con la consigna de la calle es para los revolucionarios. Es decir, que yo... O sea, ¿tú estás seguro que esto es consecuencia de una política de gobierno, que no fue un hecho aislado de un loco criminal? Fíjate si yo estoy seguro de eso, que dos personas con muchos años de diferencia me contaron que uno de ellos era recluta del servicio militar y trabajaba en el comité militar ahí repartiendo café, lo que hacía un recluta ahí, y él oyó cuando estaban hablando de tomar la palabra que usaron fue: hay que tomar una medida contra la gusanera que se reúne en el Hotel Perla de Cuba. Ese muchacho era Morgado de apellido, y más nunca lo vi. Él se quedó en Cuba o algo de eso. Y después, años después, mi amigo Hugo Meneses, que trabajaba de los bomberos, también me hizo referencia a esa reunión en que un tal teniente Luis Barceló, que era el jefe, parece, de los grupos estos de represión, tú sabes, de las camisas pardas, esto, entre comillas. Sí, porque es bueno que lo destaques. Al igual que los nazis tenían grupos de choque, el gobierno castrista creó sus propios grupos de choque que eran las mismas milicias. Eran las mismas milicias, sí. Bueno, de hecho, el hombre que dispara estaba vestido de miliciano. Sí, bueno, vestirse de miliciano era tener un pantalón verde olivo y una camisa de mezclilla. Y una camisa de mezclilla. Ya ese era un uniforme de miliciano, pero tenía una ametralladora. Y bueno, pues después me contaron eso, de que eso fue planeado ahí en el comité militar, y también había una época de mucha efervescencia política. Yo creo que como ya habían acabado casi con el escambray, pues lo que quedaba era la gente joven que tenían que eliminarnos de una forma u otra. Ustedes eran potenciales individuos también a coger la montaña en un momento determinado. Era posible. Máxime que en aquel momento la posibilidad de salida del país estaba bastante reducida, como era tu caso en particular. Era reducida porque tenía que tener 27 años para salir del país. No, y hay una realidad de que no son hechos aislados, al menos de mi perspectiva y en base a las investigaciones que hemos hecho en el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, porque hay que recordar los acontecimientos del 12 de octubre de 1960, cuando un grupo de estudiantes se concentró en una iglesia de la ciudad de Santa Clara para protestar contra la condena a muerte contra Porfirio Remberto Ramírez Ruiz, el negro, y otros 4 cubanos, entre ellos el comandante Plinio Prieto y el capitán Silencio Guach, y 2 más que lamento en este momento no tener en la memoria, que los 5 fueron ejecutados, pero en esta iglesia se reunieron cientos de jóvenes estudiantes para protestar contra el fusilamiento. La iglesia fue cercada por turbas y por fuerzas del gobierno, y a muchos, entre ellos a Luis Salvador Albertini, un gran amigo, recibieron palizas terribles, al extremo que Albertini estuvo varios días ingresado en el hospital como consecuencia de una de esas palizas. Sí, fíjate, Pedro, que estos hechos que en el caso de Santi Espíritu fueron tergiversados completamente. Mucha gente que vivía un poco distante de ahí del hotel no sabía lo que había pasado. Y mucha gente, yo hablo con los jóvenes que vienen de Cuba, unos de visita, otros que se vienen a quedar, y ellos desconocen completamente lo que pasó. Bueno, porque hay que reconocer también, y lamentablemente la memoria es la memoria, que ya en ese momento la prensa en Cuba estaba bajo el control de la dictadura. Sí, totalmente. Y que si en algo ha sido eficiente la dictadura, aparte de la represión, ha sido en controlar la información. Sí. Y entonces en Cuba se conoce, y ese es el objetivo del Instituto de la Memoria Histórica, recoger estas historias para divulgarlas, promoverlas fuera y dentro de Cuba,
para que se conozca la realidad, porque ellos la han manipulado, la han censurado. Tenemos que llegar a un momento particularmente triste, que es evocar, recordar a los que perdieron la vida. ¿Quiénes fueron los que perdieron la vida y quiénes eran? Dime, y después que Poti nos cuente de otros dos. Bueno, mira, Armandito Piñeiro, que tenía 17 años, muy amigo de Poti, andaban juntos. Bueno, habla tú entonces, Armandito. Armandito y yo habíamos llegado allí, era quizás menos de 15 minutos o 20, andaban en una motocicleta que él tenía. Y como te dije, llegamos allí con el ánimo, él cogió para allá a hablar con amigos de él y se sentó por allá, porque también las sillas allí, como éramos un grupo, pues no había, si alguien se paraba, pues uno le cogía la silla, esa cosa de la edad. Y no estábamos juntos. Yo me fui para un lugar y, como dice el dicho, es que parece que ese día era el día de él que estábamos ahí. Pero habíamos llegado juntos allí, que el padre de él, que vivía enfrente, allí frente al parque también, en un apartamento. El hotel estaba en un lugar céntrico. Sí, frente al Parque Santi Espíritu, eso era ahí el centro de Santi Espíritu. Y ellos tenían un negocio, el padre era dueño de una tienda de ropa, una de las más importantes de Santi Espíritu. Entonces, en la parte de arriba tenían la casa, era un edificio de 2 plantas, y ellos vivían arriba. Y el padre de él había pasado por ahí, se llevó el motor de mano, porque habíamos acabado, él tenía el motocicleta parqueado, hay un motor chiquito, era un motor que nos montábamos los dos ahí, porque cuando uno es joven. Y ese fue Tenía tu misma edad, 17 años. 17 años teníamos. ¿Estudiaba? Sí, nos pasaba el tuyo, yo estaba presentado, y por motivo presentado porque tenía la visa Peter Pan. La salida era porque nosotros teníamos la visa Peter Pan con la crisis de octubre, de todo aquel problema, todo eso se paralizó. Y entonces de la crisis de octubre hacía 4 meses, esto fue en febrero del 63 y octubre del 62. ¿Era Armando una persona revoltosa? No, éramos muy jovial, éramos unos muchachos muy jovial, que a nosotros lo que nos gustaba era ya te digo, me recuerdo que el tema de la semana, que era la conversación, era eso de la muerte de Benny Moré, porque también me estaba recordando de que en las navidades, esto fue en febrero, y en las navidades del 62, en esa fecha que daban los bailes públicos, era lo que daba, había estado en Santi Espíritu la orquesta de Benny Moré, allá en la feria, y entonces bueno, se comentaba que ya él estaba enfermo, porque él estaba, y entonces bueno, estaba eso yo lo que me recuerdo que estábamos ahí comentando eso, un grupo de jóvenes igual que nosotros, y fue asombroso que ellos. Otro amigo suyo ha llegado que falleciera ahí, para que después nos hable de otros. Sí, estaba Ismaelito Llorente, que también, que no era muy asiduo ahí, porque él no vivía allí mismo. Porque él no era de Santi Espíritu, él era de un central azucarero que estaba de Mapos. Sí. Su papá era Mapos Natividad. Sí. Y el papá era jefe de campo, y él venía a ver a su familia. Él estaba sentado porque frente era un sábado. Era un sábado a las 11:45, 12 menos 10 él de la fue mañana. por ahí prácticamente de casualidad. Íbamos ahí, nos reuníamos y después nos íbamos a almorzar. El tiro que venía para mí le dio en la nuca a Ismaelito Llorente Brunet. Quedó muerto en la silla. Otro muerto fue Carlitos Rodríguez, ¿no? Carlitos Rodríguez. Que lo que era empleado de una tienda de ropa, pero era muy jovial porque él era católico, muy activo. Era caballero Colón y era muy activo, y él le gustaba con la gente joven compartir. Y era joven también, era mayor. Era mayor que nosotros, sí, pero bueno, él era muy jovial, y entonces pasaba por allí a hacer cuentos y pura casualidad, porque él iba para el trabajo, él iba para su trabajo. Y otro que mataron fue a René Odales. Y René Odales. Fueron los 4 muertos. René Odales tenía 15 años, creo. El René Odales era más joven. Era un muchacho delgado, alto, que también no era vecino de allí, porque Armandito Piñeiro y yo vivía a una cuadra de ahí, igual que Arturo. Yo vivía a una cuadra de ahí. Y Armandito vivía enfrente. Enfrente. Entonces nosotros éramos vecinos de ahí, del área. Sí, porque hay que recordar que esa era una práctica de la juventud de la época. No existían los lugares que hoy tenemos en una sociedad libre y abierta, como en la que vivimos acá en Estados Unidos. Entonces, escogíamos áreas en los parques, en lugares públicos, en Santa Clara. La gente se reunía
En el Parque Vidal había un banco que nosotros decíamos el Banco de los Poetas, donde nos reuníamos. Otros se reunían en los predios del Teatro Villa Clara. Los peloteros. Sí, cada quien iba a un grupito, se reunía a conversar y a discutir. Y por supuesto... Y era en relación con la edad, porque a ese parque fuimos nosotros a patinar y a montar bicicleta. Y aprendí yo a montar bicicleta. Las primeras novias. Las primeras novias. Porque era la esquina de nosotros. Entonces, bueno, eso ha sido terrible, eso ha sido inolvidable, Corso. Eso es increíble. Corso, eso le queda una herida a uno para toda la vida en la mente, que no. Tú sabes que, por ejemplo, yo nunca fui citado a ningún juicio. A mí nunca se me pidió una opinión ni una declaración, ni a él tampoco. Lo que demuestra que es un crimen de Estado. Era un crimen de Estado. Ese hombre, nada, dejó de... ¿Cómo se llamaba el asesino ese? ¿O cómo se llama? Bueno, yo tengo entendido que se llamaba Pedro Hernández Aparicio. Y era de ahí, de Santi Espíritu. Yo no lo conocí. ¿Ustedes nunca lo habían visto? No, Yo nunca lo había visto ni lo vi. Ellos llegan a aparentar que él era de por ahí, que yo nunca conocí a ese hombre, ni lo vi nunca. Imagínate, y yo me pregunto, ¿ese hombre traería la metralleta en la mano? Una java, creo que. Sí, bueno, sí, eso fue un complot. Eso fue un complot. Eso fue un complot y él tenía el arma, la preparó y qué sé yo, y se la dejó, esto fueron como un rompecabezas que uno va armando. Se había dejado a un señor que tenía un sillón de limpiar zapatos, que también era chivato del gobierno, se decía que era chivato, porque usaba un revólver y todo, limpiaba zapatos con un revólver y eso. Sí, y entonces él dejó el arma allí. Pero él tenía cómplices. Él tenía cómplices en eso. O sea, no fue hecho aislado una sola persona, sino y él fue, buscó el arma cuando ya parece ser por el horario o algo de eso, de un sábado, que siempre los sábados ya es el horario que mucha gente ya termina de trabajar, o otro. Y entonces, pues él recogió el arma allí, es lo que dicen, habían testigos y comenzó a disparar. Yo no presencié eso. Porque mira, esto lo vio muchas personas. Después que él disparó, había un jeep del ejército parado en el parque. Jeep descapotado con un chofer. Él llegó, disparó. Esto yo no lo vi, pero me lo han dicho varias personas. Se montó en el jeep y se lo llevaron. Yo quería hacer referencia. ¿Pero fue arrestado el individuo allí? Él se montó voluntariamente en el jeep y se fue. Creo que fue a la jefatura de policía y se presentó. Le entregaron el arma. Ahí no sé más nada. Ahora, sí, porque a uno le iban diciendo cosas. Sí, a ustedes, perdóname, y que no se te olvide lo que vas a decir. A ustedes, repito, nunca fueron llamados a declarar en un juicio en contra de este individuo. Nunca. Que mató a 4 personas y hirió a 9 o 10. No solo eso, yo no oí de nadie que me dijera, me citaron a juicio. Y lo que te quería decir era, tú sabes quiénes ayudaron enormemente, los choferes de la piquera de alquiler del Parque Serafín Sánchez. Yo creo que has hecho algo. Eso se convirtió en el rescue de ustedes han rememorado elementos que yo creo que fueron comunes en todo el país en esa época. Y fue que una gran cantidad de choferes de alquiler de esa época ayudaron mucho en la lucha contra la dictadura, mucho, y ayudaron también mucho a aquellas personas que teníamos problemas con el régimen. Y ahora tú estás poniendo un ejemplo de ese esfuerzo de estos individuos, que eran personas humildes, sin recursos, que supuestamente tenían que estar de acuerdo con una dictadura que decía que los defendía y ellos estaban en contra. Y fíjate que en Santi Espíritu, fíjate si ese hecho de momento fue impresionante, que hacía mucha falta de la donación de sangre en el hospital de Santi Espíritu, que era un hospital viejo del tiempo de la colonia, una cosa que no tenía nada muy moderno. Y 10 heridos son 10 heridos. Y claro, y 10 heridos, imagínate. Entonces mucha gente, muchos, entre ellos mi hermano Manolo, fue ahí al hospital a donar sangre. Fueron mucha gente a donar sangre. Las mujeres. A mí el tipo de sangre mío no es muy común, es un A positivo y la madre de Marlene y de esta muchacha, la que era mujer de Adalberto. De Duarte. De Duarte. Fueron a donar. Adalberto Duarte, Dalia Cruz. Ella ella sabía que ella había dado a luz hacía un tiempo y sabía el grupo de sangre de ella y yo andaban buscando y entonces ella fue y hizo la donación de... Pascual Cuellar en su exposición nos dijo que después de esta matanza el régimen dispuso medidas represivas todavía más cruentas y que limitó o prohibió la presencia de familiares
en los velatorios y prohibió también la presencia, la participación de esos familiares durante el entierro, durante el sepelio. Bueno, él estaba en el hospital, yo no. Yo me quedé ahí en Santi Espíritu unos días más y yo no pude ir a ninguno de los velorios porque me dijeron ni vayas porque hay un miliciano en la funeraria o en las casas, porque en aquella época se velaba en las casas. Pusieron 2 milicianos. Y entonces yo tenía miedo no solo de que pudiera pasar, sino nosotros no sabíamos si nos iban a hacer una acusación de contrarrevolucionario o algo de eso. Y mis amigos me dijeron, no, Arturo, o sea, no ustedes vayas. que eran inocentes se sintieron culpables. Efectivamente, por muchos días, por mucho tiempo después. Y muchos amigos me dijeron, no vayas, Arturo, no vayas. Y creo que yo fui a un velorio, que creo que era por ahí por la plazoleta Camejo, no sé quién vivía allí. Y sí, fueron prohibidos, había milicianos en los velorios. Y como que cuando había mucha gente no a las dejaban ir. mujeres le prohibieron ir al entierro. Yo oí versiones después de eso, cuando pasaron los días la gente tenía mucho miedo a hablar, porque ya vieron hasta dónde era capaz de llegar el gobierno, y lógicamente eso tiene su efecto. Y prohibieron en los entierros que fueran mujeres, para que no hubiera de que lloraran o algo de esto. No, es que ya había habido un entierro antes de Santi Espíritu. Y después hubo personas que fueron compañeros de trabajo mío al tiempo, que ya entonces se dieron cuenta, porque estaban en eso, que ellos mezclaron en los entierros y iban preparados con cabillas y con armas ocultas, mezclados en los entierros, todo eso, la gente que organizaban las turbas esas, sí. No, porque cuando aquel gobierno tiene muchos cómplices. O sea que no, los familiares no pudieron despedir a sus deudos como era debido como consecuencia de la represión. No, claro. No hubo despedida de duelo. No hubo despedida de duelo. Yo que yo sepa, no hubo despedida de duelo. Fue directo y fue directo al cementerio. Que era una práctica regular en Cuba, porque aquí muchos tal vez no sepan que es una despedida de duelo, pero en Cuba cuando una persona fallecía, ya fuera en el cementerio o en un lugar previamente seleccionado en la ruta por donde iba a pasar el carro fúnebre, en Santa Clara le decían el Puente de los Buenos, a un lugar que había en la ciudad donde se paraban todos los carros fúnebres y allí se hablaba siempre bien del difunto, como es lógico. Por eso le decían el Puente de los Buenos. Igual allá en Santi Espíritu. Sí, era una norma en todo el país, era una costumbre. Sí, pero bueno, eso es lo que hablamos, sí tuvo su efecto, que la represión de ahí para adelante tuvo más represión a ese momento. Uno sabía a lo que ellos eran capaces. Sí. El gobierno comunista, los Castro estaban exacerbados porque también había pasado lo de la crisis de octubre, los rusos llevándose los cohetes. Y ellos estaban, la represión. Ellos fueron, Ramiro Valdés, que era en aquel momento el ministro del Interior, él estuvo en Santi Espíritu. Yo tengo un amigo que esos días Santi Espíritu después fue en esos días, claro, sí. Y también el que era medio poeta, que era comandante de la revolución, ¿cómo se llama él? Juan Almeida. Y creo que era el jefe del ejército ahí en la zona central en esa época. No, indudablemente que aquellos fueron días, rememorar eso es increíble, porque aquellos fueron días muy difíciles. Yo me estuve convaleciente como después de aquello como un mes, y que entonces los doctores me mandaban que tenía que caminar y salía a caminar igual. Y la situación de ustedes, te quería preguntar de eso a los dos, específica después de los incidentes. Ya ustedes estaban señalados ya como elementos contrarios al gobierno, vaya. Se podían vestir hasta de milicianos que ya no iban a creer en ustedes. No lo iban a creer. ¿Cómo fue la situación de ustedes allí? La situación fue que en el 1963, en el verano, no me recuerdo qué día de julio, si fue cuando el 26 de julio. Unos meses después, declaran la ley del servicio militar obligatorio. Y entonces nosotros estábamos en plena edad del servicio militar obligatorio, ahí mismo empecé yo a recibir citaciones, que al principio me acogía de la herida y a citarme, y al año siguiente el UMAP, que fui citado para el UMAP también, y me pude evadir del UMAP porque yo había estado preso anteriormente, me habían cogido preso allá en la zona de Camagüey, también tratando de hacer una salida ilegal porque estaba traumatizado, tratando de hacer una salida ilegal del país.
no, era cuando le preparaban los viajes, eso los preparaba la seguridad del Estado. Esa es una historia que no se No, sabe. es que es concadenado, es una cadena de acontecimientos. El G2, Sí. el G2 salía a organizar viajes clandestinos. Yo caí en un viaje de eso, Sí, mi hermano igual. y yo. Y entonces, nada, nos dijeron el viaje seguro, había que pagar. Había que pagar, Alguien se enriquecía también a Seguro. costa de eso. Sí. Y después cuando llegabas a la playa, ni había barco ni nada, lo que había era un cerco allí y te llevaban Te preso. llevaban preso, eso nos pasó a nosotros. Eso no pasó. A mí me pasó por Camagüey, tú le pasó por La Habana. En La Habana. Eso lo hacían porque uno lo hacía callado, una conspiración, pero no era una conspiración porque estaba cerrada los vuelos cerrados, no tenían edad militar, y entonces ya venía otro problema que era ese del servicio militar obligatorio. Entonces a mí me cogieron preso en Camagüey por un viaje vendido de eso, y me pasé preso en el G2 de Camagüey como 40 días, que por cierto, allí yo tuve una experiencia, yo un día lo comentaba con Arturo, de que sacaron a fusilar un hombre de ahí, que él era de Ciego de Ávila. Me contaste. Yo te hice la historia, se llama José de Armas, un hombre de la raza negra, mulato él, fuerte, y estaba herido, porque él estuvo alzado en el escambray, y después lo tenían preso, y qué sé yo, fue de la gente esa que soltaron. Pero estando preso en una granja, el cuento que hacía, él hace una fuga para volver a coger el escambray, y desarmaron unos milicianos y le quitaron las armas. Y se fajaron a los tiros, a él le dieron un tiro en la columna, y estuvo ingresado eso. Lo atendieron, lo curaron eso, pero él andaba con muleta. Y entonces coincidí en el G2 de Camagüey con ese señor, y la noche que lo fueron a buscar para fusilarlo, porque él lo dijo allí. Y esto que me vienen a buscar es para fusilarme, sepan que mi nombre es José de Armas y yo soy de Ciego de Ávila. Hizo allí él mismo y se despidió allí. Y lo sacaron, y bueno, por supuesto, yo no... Son recuerdos realmente imborrables. Son recuerdos imborrables, esos fueron muy... ¿Ustedes tienden a hacerle algún tipo de reconocimiento, de recordación a estos 4 jóvenes que murieron en el Hotel El Perla el 23 de febrero de 1963? O sea, ¿se ha establecido algún tipo de tradición entre ustedes por rendirle tributo a la memoria de estos muchachos? Yo soy miembro de la directiva de la Asociación de Espirituanos en el Exilio, que es el municipio de Santi Espíritu en el Exilio. Tenemos una pequeña revista que se llama El Fénix del Yayau. Se llama El Fénix porque el periódico que había en Santi Espíritu local se llamaba El Fénix. Y todos los años, por el mes de febrero, el mes antes o en febrero, se hace una recopilación y un recordatorio de estos hechos. Están en la revista, y una vez en una estación de radio de aquí, que era la WQBA, no recuerdo, creo que era la WQBA, fuimos a un programa de radio y varias personas llamaron, y recuerdo que llamó hasta un muchacho de fuera de la Florida que estaba oyendo el programa y dio testimonio de eso. Hay varias personas que están aquí en Miami que están vivas, que fueron testigos también, y en Cuba quedan muchos todavía. Hubo 10 heridos, no sé si esto lo dijeron. 10 heridos. 10 heridos. Yo me atrevo a decir los nombres, pero no sé si se me olvide alguno. Bueno, pero por lo menos yo creo que sería muy conveniente que ustedes repitieran, para concluir esta triste conversación, concluyeran con los 4 nombres de los 4 jóvenes que fueron vilmente asesinados por la dictadura, y los nombres de los heridos que recuerden. Sí, está bien. Bueno, Armandito, Armando, ¿cómo era el apellido? Piñeiro. Armando Piñeiro, Carlos Rodríguez, René Odales y Ismael Llorente o Lorente Brunet. Esos fueron muertos. Ahora, heridos estaba el gallego Alonso, Ángel Alonso, que es médico, se quedó en Cuba. Felipe Viera Linares, que trabajaba en la fábrica Libis o Nestlé, ¿tú te acuerdas? En la Nestlé. Varios heridos en una pierna. Estaba Quesada. No recuerdo el nombre de Quesada. Ahora se me olvidó, está escrito por ahí. Estaba también otro... Adolfo Betancourt. Adolfito Betancourt, que casi lo matan, y un muchacho que vive en New Jersey,
Pérez, de apellido. Agustín Pérez. Agustín Pérez. Y ahí se me quedan. Estaba Marrero. Bueno, nosotros dos. Sí, nosotros Mira, dos. este que estaba herido ahí, y Marrero, que le decíamos. Ángel Marrero se llamaba él. Yo no sé. Me acuerdo. Yo sé que pero le porque decíamos, es el problema de los apodos. Le decíamos Quincaya. Y los apodos tienen eso, que uno se le olvida los nombres. Esos fueron 10 heridos y 4 muertos. Ese fue el producto de aquella masacre. No, terrible, aquello fue terrible. No, nosotros tenemos el compromiso de que algún día pudiéramos llegar a aquel lugar. ¿Existe el Hotel El Perla? Sí, existe. Pero no ya como hotel. Pero el edificio está ahí. El edificio está ahí. Es una tienda de venta de artículos para extranjeros, creo. Y nosotros nos decimos, él y yo, que nosotros iremos a Cuba cuando nos dejen poner una tarja ahí con los nombres. Una tarja de bronce ahí. Y denunciando que fue un asesinato. Muy cierto lo que acaban de decir. Hay que rendirle tributo a la memoria de estos hombres y mujeres, a los que lucharon en contra de la dictadura, pero también a los que fueron víctimas, a los mártires, a las personas que fueron asesinadas, como estos 4 jóvenes de Santi Espíritu, el 23 de febrero de 1963 en el Hotel El Perla de Cuba. Como también hay que recordar y rendirle tributo a la memoria de los inocentes que fueron asesinados en el remolcador 13 de marzo, a los que perdieron la vida en la motonave José Martí, a los que murieron también en Canímar. Y por supuesto, rendirle homenaje a la memoria a todos esos que cayeron en combate o fueron fusilados y están desaparecidos por haber enfrentado en alguna medida al régimen totalitario. Recordemos, rindamos tributo a la memoria de estos hombres y mujeres, y es la función, es el compromiso del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, porque la mejor manera de evitar repetir los errores del pasado es conociendo ese pasado todo lo que nos sea posible. Gracias a ustedes, gracias a Arturo Mendijutía, a Leonardo Rodríguez Potillanes y a Pascual Cuellar, que fue quien hizo posible esta entrevista. Gracias a todos y a nuestro productor y director técnico, Wenceslao Cruz. Les esperamos en otra nueva edición de Cuba, Encuentro con la Memoria. Hasta pronto.